Identificación de tipos de disco duro para computadoras. Recuerda que una de las partes indispensables de una computadora es la unidad de memoria secundaria, como el disco duro, ya que en este se almacena toda la información del cliente, además de contener el sistema operativo. Las computadoras actualmente utilizan dos tipos de disco duro, los IDE y los SATA, SATA 2. El estándar ATA-IDE, conocido como IDE, es la interfaz más utilizada para conectar discos duros y otros dispositivos de almacenamiento como CD-ROM o DVD-ROM a computadoras. Con la aparición del ATA serie, serial ATA, la clásica ATA-IDE ha pasado a denominarse ATA paralelo o Parallel ATA, o lo que es lo mismo, PATA. IDE y SATA son dos tipos de interfaces para la transferencia de datos. Ambas permiten que las unidades de disco duro compartan información con la memoria del sistema de una computadora. Se diferencian en términos de velocidad de transferencia, tipo de socket y tipo de cable. En la actualidad, el estándar SATA domina el mercado, haciendo que el antiguo estándar IDE quede casi obsoleto. A continuación veremos algunas de sus características. Ambas unidades, SATA y PATA o IDE, vienen en discos duros de 2.5 y 3.5 pulgadas, factores de forma para diversos usos, tales como computadoras de escritorio o portátiles. Velocidad de transferencia. La velocidad de transferencia de datos del disco duro IDE puede estar entre 66 MB por segundo, 100 MB por segundo y 133 MB por segundo. En contraste, los discos SATA transfieren datos a 150 MB por segundo. En la actualidad, hay dos variantes más recientes de esta tecnología SATA, SATA 2 y 3. Estos transfieren entre 300 megabytes y 6 gigabytes por segundo, respectivamente. Revoluciones por minuto. Este valor determina la velocidad por minuto a la que giran los platos del disco. Los IDE pueden girar desde 4.800 revoluciones por minuto, 5.200 revoluciones por minuto y hasta 7.200 revoluciones por minuto. Los SATA pueden estar entre 5.200 hasta 7.200 revoluciones por minuto. Memoria caché. El disco tipo SATA es el único que viene con memoria caché, la cual es una memoria SRAM integrada en el cuerpo del disco duro SATA. Se utiliza para almacenar los datos que se han accesado frecuentemente. Así, cuando el microprocesador solicite un dato, la memoria lo ofrece y evita volver a buscarlo en el disco duro, agilizando de esta manera el proceso de búsqueda. Lo más común es que integren una memoria de 8 megabytes. Conector. Debido a su tamaño relativamente grande, las interfaces IDE son fácilmente distinguibles de sus contrapartes más pequeñas SATA. Los conectores IDE contienen 40 pines y los conectores correspondientes con 40 orificios. Estos están dispuestos en dos filas de 20 pines cada uno. Las interfaces SATA utilizan solo 7 pines alineados en una sola fila. Capacidad. Es la capacidad total de bytes o caracteres que es capaz de almacenar un disco duro. Su unidad de medida básica es el byte, pero actualmente se utiliza el gigabyte y terabyte. Para discos duros IDE, este dato puede estar entre 10 megabytes hasta 750 gigabytes. En SATA, la capacidad del total de bytes que es capaz de almacenar un disco puede estar entre 80 gigabytes y hasta 2 terabytes. Cable. Las unidades IDE utilizan un cable de cinta. El término proviene de que el cable es en realidad una serie de cables conectados lado a lado, lo que resulta en una tira larga y plana
a lo largo del cual viajan los datos. Con este tipo de cable se puede conectar un disco duro y una unidad de CD-DVD a la tarjeta madre de una computadora. También puede conectar dos unidades independientes. Los cables SATA constan de un solo cable. El cable es generalmente de color rojo y plano, en lugar de tubular como la mayoría de los cables. Alimentación. Para suministrar energía a los discos IDE se utiliza un conector blanco de 4 pines que parte de la fuente de alimentación. Para los discos SATA, el conector eléctrico es más pequeño y tiene 15 pines, los cuales son como se muestra a continuación. Disponibilidad. En la actualidad, la mayoría de las tarjetas madre instaladas en las computadoras nuevas soportan la interfaz SATA. Los fabricantes de computadoras actualmente fabrican pocas tarjetas madre que soportan la interfaz IDE. Esto es principalmente por la velocidad de transferencia. IDE transfiere a 133 MB por segundo y simplemente no puede competir con los 6 GB por segundo del SATA 3. Además, las unidades, utilizando el estándar SATA, suelen ser más fáciles de instalar y de gestionar en las tarjetas madre. Una desventaja que tiene el interfaz IDE es que por su diseño original, respecto a dos dispositivos conectados a un solo bus o cable de interfaz, tiene el inconveniente de que mientras se accede a un dispositivo, el otro dispositivo del mismo conector ATA no se puede usar. En algunos chipset no se podría usar ni siquiera el otro ATA a la vez. Ventajas de los conectores SATA y función de este sistema. En cuanto a velocidad, hay grandes ventajas, ya que la nueva interfaz comienza trabajando a 150 MB por segundo comparado con sus 133 MB por segundo como máximo en ATA, y actualmente el tipo SATA 2 con una tasa de transferencia de 300 MB por segundo. Otra de las grandes mejoras respecto al sistema IDE es el tipo de cableado que se utiliza, mucho más fino y aerodinámico, lo que permite que estos cables, al ser muchísimo más finos, faciliten el flujo de aire dentro de la caja al reducir su espacio utilizado, reduciendo el calentamiento de nuestro equipo. Otra ventaja de este tipo de interfaz es que permite hasta 1 metro de longitud en el cable, cuando en las conexiones IDE es de menos de medio metro. Respecto a las características de alimentación, trabaja con voltajes menores, por lo tanto, tiene un consumo menor de potencia. Además, no es necesaria la configuración Master-Slave tradicional, ya que las unidades SATA conectan una por puerto, indicándose en el setup tan solo cuál es el SATA al que se debe dirigir en primer lugar el orden de arranque. A continuación veremos cómo elegir un disco duro. Lo primero que debemos tener en cuenta al seleccionar un disco duro es ver qué tipo de tarjeta madre tenemos, si tiene conectores SATA o IDE. Si tenemos una tarjeta madre con puerto IDE y estamos seguros de que la BIOS es compatible con discos grandes, podemos optar por un disco duro que presente un mayor número de revoluciones por minuto. Así, este tendrá un mejor desempeño. Lo ideal antes de comprar un disco duro es preguntarse qué tanto de información voy a guardar o para qué lo voy a utilizar, además de considerar la capacidad, revoluciones por minuto y la tasa de transferencia de datos. Entre mayores sean estos dos últimos parámetros, mejor desempeño tendrá. Recuerda que si es SATA, también debes tomar en cuenta la memoria caché. En caso de que se instale un disco IDE en una tarjeta madre con conectores SATA, será necesario conseguir un convertidor de IDE a SATA. De igual manera, en caso de conectar un disco SATA en una tarjeta madre con conectores IDE, deberás conseguir su correspondiente adaptador.